Y empezamos con... Listo. Hola, nosotros pues somos del grupo número 4 y vamos a hablar del adenovirus primero. La historia comienza en 1953, cuando fueron por primera vez cultivados y reportados, en donde fueron cultivados en células adenovirus humanas que fueron extraídos de niños que presentaban infecciones. Aquí se vieron los cambios citopatológicos en las células del huésped. Se les dio el nombre en 1956 en Nueva York y actualmente se reconoce que los adenovirus hacen infecciones respiratorias, pero también pueden llegar a producir infecciones como cistitis, hepatitis, exantema. Siguiente pregunta, por favor. Las generalidades del virus: desde 1953 se han identificado más de 100 serotipos, de los cuales solo 52 pueden afectar a humanos. Estos están subclasificados de la A a la F y los más comunes, el serotipo 1 al 7. Son virus de tamaños pequeños, de 90 a 100 nanómetros, y no tienen envoltura. Contienen una ADN catenario con tamaño que alcanza a codificar entre 30 y 40 genes. Siguiente, profe, por favor. La estructura. Lo primero es que tiene una forma icosaédrica con 240 exones y 12 pentones. Tiene unas bases pentonas de las cuales salen unas fibras, y las fibras son glicoproteicas que contienen una proteína de herencia vírica. Esta proteína es citotóxica para las células del huésped y puede actuar como una hemaglutina. De cada vértice, es un virus no encapsulado con un ADN bicatenario. Este ADN en sus extremos tiene la proteína K15, la cual está unida covalentemente y está relacionada con la replicación. Esto quiere decir que funciona como un cebador para que inicie la síntesis del ADN. El ADN es infeccioso y tiene la capacidad de codificar, como ya lo habíamos dicho antes, entre 30 a 40 genes. El ADN tiene unas secuencias terminales que lo que permite que se vuelva como un ADN circular. Siguiente, por favor. La replicación. Entonces, lo que vemos acá es el adenovirus ya dentro del huésped. ¿Cómo puede entrar el adenovirus al huésped? Por medio de 3 vías: ruta fecal oral, por aerosoles y por contacto directo. Entonces, la replicación la vamos a dividir en 6 etapas. La primera etapa va a ser la unión a la célula. El adenovirus se va a unir a la célula por medio de la glicoproteína de la fibra y se va a unir a receptores de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o receptores Coxsackie-adenovirus. La segunda etapa va a ser la internalización, que implica la interacción del pentón del virus con las integrinas B3 y B5 de la membrana celular. Esto está regulada por segundos mensajeros que van a reorganizar la célula para que pueda entrar el virus a ella. La tercera etapa se da por endocitosis, y la endocitosis, las vesículas van a estar revestidas por clatrina. Ya dentro de la célula, la vesícula se rompe gracias a la acción tóxica del virus y pierde proteínas de la cápside. La cuarta etapa es la migración, que va a estar mediada gracias a los microtúbulos de la célula, que van a llevarla desde adentro. En el núcleo se asocia a zonas del huésped y va a empezar la replicación. Y va a dar proteínas tempranas como la E1A, que lo que va a hacer esta proteína es activar la transcripción genética vírica y se une al supresor de crecimiento celular. Y proteínas tardías como las proteínas virales. En la sexta etapa vamos a encontrar el ensamblaje del virón. El ensamblaje del virón se da gracias a unas proteínas que ha sintetizado el ADN, y cuando el virus está ensamblado se puede quedar latente o puede producir una infección lítica, que eso lo vamos a explicar más adelante en patogenia. Siguiente, por favor. Entonces, en patogenia, como había dicho, se puede producir enfermedades líticas. Las enfermedades líticas es cuando se producen de 10.000 a 1.000.000 de virones dentro de la célula, y esta va a producir una lisis de la célula, lo que va a liberar los virones al cuerpo. Y las latentes, que es una infección crónica que se da principalmente en las células linfoides. Esta infección puede reactivarse dependiendo de la inmunidad del paciente. Infectan a las células epiteliales de la faringe y órganos respiratorios entéricos.
Entonces, en el cuadro que tenemos al lado, vemos el virus. El virus puede entrar a los ojos, a las vías respiratorias superiores y al tubo digestivo. A los ojos puede entrar por medio de contacto directo, en las vías respiratorias superiores puede entrar por medio de aerosoles y por el tubo digestivo por medio de la vía fecal oral. En las vías respiratorias superiores puede llegar a infectar al tubo digestivo y a las vías respiratorias inferiores. Esto va a pasar a los ganglios linfáticos y va a producir una viremia. La viremia es el transporte del virus a través del torrente sanguíneo. Este puede infectar la piel y a los demás órganos. Se puede dar una debida resolución que está mediado por anticuerpos o se puede dar una latencia. Siguiente, por favor. En la epidemiología. Entonces, en la epidemiología se propagan a través de aerosoles por la ruta fecal oral y el contacto directo. El hacinamiento favorece la propagación de este virus, como el hacinamiento que tenemos en los albergues militares o en las aulas de clases. Se puede difundir de manera intermitente y puede producir infecciones asintomáticas, lo que facilita su propagación. Lo que tenemos, la tabla que tenemos al lado es una tabla del boletín epidemiológico semanal de la semana 37 de 2018, en donde vemos el adenovirus es el color rosado y vemos que el adenovirus tiene la misma prevalencia en toda la época del año. La razón es que no tiene una incidencia directa con el clima y es un virus endémico de todas partes del mundo. Siguiente, por favor. Eso que dice Daniela, ¿no? Y esta gráfica estaba muy bonita. Del 2018, dices tú, no encontraste, sí, es que en el instituto a veces se demora mucho en sacar información, gráficas, bueno, pero no sirve. Adenovirus es un virus desnudo que tiene estas proyecciones sobre la superficie con las cuales se une al receptor. Digamos que es un virus muy peligroso, gracias a Dios este virus no le ha dado por mutar. Afortunadamente en medio de todo tenemos un coronavirus que es un virus envuelto y no un adenovirus que es un virus desnudo, porque eso sí que es un virus mucho más resistente al medio ambiente. Ahorita vamos a ver cómo resiste, a veces necesita concentraciones altas de cloro y por eso a veces produce brotes en las piscinas. Y esta gráfica nos muestra, estos no son números, dicen números no sé acá qué dice. Bueno, pero esos no son cifras absolutas, debe ser número por no sé qué, por número de personas testeadas o algo así. Porque como les digo, todos estos son virus respiratorios. En Colombia no es que a cada persona que llegue con un virus respiratorio le hagan una prueba a ver qué virus respiratorio tiene. Solo se le hacen a unos pocos, a los que están en los centros Centinela. Entonces a eso le hacen todas las pruebas, o a veces hay clínicas donde la gente entra por prepagada y sobre todo si son niños les hacen este tipo de pruebas, pero adultos no. Entonces eso permite saber qué virus es el que está más circulando, no cuántas personas exactamente están infectadas, sino que está circulando. Entonces miren el amarillo, para los que van con el influenza, estos son semanas acá epidemiológicas, tienen un comportamiento más estacional por las lluvias. Por acá debe estar el virus sincitial respiratorio. El azulito, pues mira que el azulito casi que está circulando. El azulito sí parece estar circulando todo el tiempo. Todo el tiempo. Casi que todos están circulando todo el tiempo, con excepción del virus de la influenza. Pero miren todos los virus respiratorios. Esto me llama la atención. Ya seguramente en algunos están haciendo pruebas de PCR para bocavirus. Acá tenemos metaneumovirus, que ustedes saben que es causante también de bronquiolitis. Y miren la barrita del metaneumovirus, que es chiquitita, ¿no? Son muy poquitos los que están circulando. Por acá esta barrita re chiquita. Porque el otro, más grandecito, más verde, más clarito, es influenza tipo B. Ay, miren acá nos sirve mucho. Los coronavirus. El coronavirus respiratorio, coronavirus siempre hay y el coronavirus siempre está circulando. Pero es un coronavirus respiratorio.
Los coronavirus mutaron por primera vez que lo habíamos detectado en el año 2003 cuando produjo el SARS y en el año 2011 cuando produjo el MERS. Pero los coronavirus siempre están circulando y producen un resfriado común y ocasionalmente los niños hacia otra enfermedad de vías respiratorias graves. Y pues ya quedó demostrado, ampliamente demostrado, que esos coronavirus no nos protegen para nada contra las mutaciones del virus, ¿no? Bueno, sí. Entonces, la vacuna desde el año 2011 en Estados Unidos se dispone una vacuna frente a los serotipos 4 y 7 para el personal militar con el fin de prevenir infecciones respiratorias agudas en las tropas. Se trata de una vacuna que se administra por cápsulas vía oral con protección entérica que origina una infección intestinal subclínica que va a generar anticuerpos neutralizantes contra estos serotipos. Se dice que la vacuna no está para el resto del mundo porque hay más serotipos. Entonces se cree que es muy bobo dar una vacuna para los civiles que están expuestos a más serotipos y no, en realidad la vacuna solo te protege para 2 serotipos. Siguiente. Bueno, dentro de las enfermedades de importancia clínica. Este orden me dejó como sorprendida. Usualmente la vacuna va al final y no antes de las enfermedades, pero bueno, no sé por qué hicieron ese orden también. Sí. Porque como las vacunas no se da como un tratamiento en sí para las enfermedades, pues decidimos ponerlo como antes de ellas. Listo. Síguenos. Hola, ¿cómo estás? Dentro de las enfermedades de importancia clínica encontramos la faringitis, la fiebre faringoconjuntival, la conjuntivitis, la queratoconjuntivitis epidémica y la cistitis hemorrágica. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó? ¿Se dejó de compartir? ¿Qué pasó? Siguiente, por favor, profe. Ya voy. Espérate un momento que acá algo me pasó. Ya, listo, enfermedades. Listo. ¿Ahí? La transmisión se da por medio de contacto directo con secreciones de una persona infectada, vía fecal, vía inhalatoria y ocasionalmente a través de aguas estancadas. El diagnóstico es clínico en la mayoría de enfermedades, aunque en ocasiones se hace PCR para el diagnóstico de cistitis hemorrágica o ELISA para medir las inmunoglobulinas específicas IgM e IgG. El tratamiento, la mayoría de las infecciones son leves y no requieren de un tratamiento. Debido a que no hay un tratamiento específico para este virus, las enfermedades graves son de manejo sintomático. La prevención, un lavado correcto de manos y la cloración adecuada de las piscinas. Siguiente, por favor. Faringitis. Causada por los serotipos del 1 al 7, el diagnóstico de faringitis se hace dependiendo de la edad de la población afectada. Generalmente, la faringitis viral afecta a niños menores de 5 años. En la exploración física del paciente se encuentra una faringe hiperémica sin exudados y en el 25% de los pacientes se presenta exantema inespecífico. Se asocia con niños que son cuidados en guarderías y tiene una duración entre 3 a 7 días. Siguiente, por favor. Fiebre faringoconjuntival. Causada por los serotipos 3 y 7, la población afectada en la mayoría son niños. Se asocia con la natación o estanques contaminados durante los brotes de fiebre faringoconjuntival. Es muy contagiosa. En la clínica encontramos un paciente que presenta fiebre mayor a 39 acompañada de conjuntivitis bilateral folicular, donde los folículos se ubican en la conjuntiva y los párpados. Faringitis no exudativa y tos no productiva. En el 50% de los pacientes se presenta adenopatía preauricular y lateral. Tiene un periodo de incubación entre 5 a 8 días. La enfermedad es autolimitada y puede durar entre 1 a 3 semanas. Siguiente, por favor. Hola, tú estás leyendo tu pantalla, ¿no? No, profe. Puedes mirar a la cámara, que tus ojos miren la cámara, porque es que estás viendo, parece que estuvieras leyendo la pantalla de tu computador.
todo el tiempo. No estás mirando a la cámara, ¿sí? Sí, estoy mirando. Bueno. Conjuntivitis, causada por los serotipos 1 al 4 y el 7. Se adquiere por contacto con secreciones de las personas contaminadas, es muy contagiosa, se puede presentar uni o bilateral y es una conjuntivitis folicular con quémosis e hiperemia. Si se presentan manifestaciones adicionales, se puede asociar a otros síntomas que explicaremos más adelante. Siguiente, por favor. Queratoconjuntivitis epidémica, causada por los serotipos 8, 11, 19 y 37. Uno de los tipos más graves de conjuntivitis. Se adquiere por consultas oftalmológicas o en ocasiones durante piscinas. Se presenta una conjuntivitis unilateral. El paciente refiere presencia de sensación de cuerpo extraño. En la exploración física se encuentra edema palpebral, hiperemia conjuntival. El 90% de los pacientes desarrolla queratitis cerca al 8º día de la enfermedad. La enfermedad es autolimitada y se puede solucionar entre 3 a 4 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, ya ahorita. La cistitis hemorrágica causada por los serotipos 7, 11, 21, 34 y 35. Los síntomas frecuentes son hematuria, emisión de coágulos, disuria, polaquiuria y dolor suprapúbico. Tiene 2 presentaciones: de comienzo precoz, que se asocia a medicamentos asociados al tratamiento como la ciclofosfamida, o de comienzo tardío, que en este caso sería asociada al virus. La población afectada son pacientes inmunocomprometidos, pacientes que han tenido trasplante de médula ósea y ocasionalmente niños. El tratamiento en este caso sería la disminución al mínimo de los inmunosupresores. Entonces, hablamos de los adenovirus, son los virus muy importantes, muy frecuentes, muy resistentes al medio ambiente por ser desnudos. Producen, cuando al principio ya del semestre decíamos que la primera causa de faringoamigdalitis es viral y no bacteriana, pues este es uno de sus virus que produce faringitis. Cuando ustedes oyen, no, anda un virus que a todo el mundo le está abriendo la garganta, tengan la seguridad que eso le ayuda a uno a diferenciar de una amigdalitis por un Streptococcus pyogenes, que es diferente con Streptococcus o bueno, algunos de los Streptococcus. Entonces, el síntoma, el dolor de garganta puede ser muy importante, no produce tanta fiebre, mucha gente se está infectando al tiempo y eso pues lo ayuda a uno a diferenciar. En los niños es más difícil porque es que los niños se hacen con más frecuencia fiebre. Fuera pues de la faringitis, también hacen conjuntivitis. Y bueno, ya hace mucho tiempo en Bogotá que no tenemos epidemias de conjuntivitis, pero años, décadas atrás, era muy común que hubiera epidemias de conjuntivitis que le llamaban la mirada china. No en vano, siempre se ha asociado a todas estas pandemias como que a la China. Entonces, la mirada china, entonces todo el mundo con el ojo así, pues podrido. Estas infecciones son más frecuentes en grupos cerrados como los militares o estudiantes que tienen mucho tiempo contacto. La conjuntivitis podría ser, como les dije, en forma de epidemia, o a veces hay casos más aislados que se presentan por contacto con piscinas que no le pusieron suficiente cloro y no fueron capaces de destruir el virus. El virus también puede producir una cistitis, que es raro. Los virus casi no producen infección de vía urinaria, pero estos pueden producir una cistitis. Casi que los únicos virus que comprometen la vía urinaria son estos adenovirus, pues de importancia médica, y ellos mismos van a hablar de poliovirus, que también pueden comprometer la vía urinaria. Y finalmente, algunos de estos virus pueden hacer diarrea, no son los más frecuentes que producen diarrea, pero sí pueden también ocasionar diarrea. No tenemos un tratamiento antiviral,
hay una vacuna, pero que solo sirve para unos serotipos y se le da solo a la población militar, pero no a la población común. Una pregunta para ustedes, ¿los adenovirus tienen un potencial oncógeno? Y profe, pero solo en Sí, animales. señora. Sí se ha visto, pero en animales, en humanos En humanos no, profe. en humanos no se ha visto. Es más, con los adenovirus pasa algo curioso. Y es que tenemos, si yo cogiera a ustedes, a muchos de ustedes, y les buscara secuencias de adenovirus insertadas en su genoma, se sorprenderían la cantidad de secuencias de este virus que tenemos en nuestros genomas, que no se sabe qué hacen allá metidos. Lo cierto es que no producen una transformación neoplásica, entonces han sido objeto de investigación para tomarlos como unos vectores genéticos, unirlos a un gen, por ejemplo, el gen de producción de insulina, y llevar a las células a que produzcan o a que tengan esos genes faltantes que ocasionan enfermedades. Listo. Papoa. El audio, Paula. Paula. Perdón, perdón. Bueno, papillomaviridades. Esta familia se va a dividir en dos familias, que son la papillomaviridades. Señora, No, dale, sigue. que son los papilomavirus humano y el poliomaviridae, pero nosotros vamos a enfocarnos en el VPH. Entonces, bueno, la estructura tiene un tamaño pequeño, no es encapsulado, tiene una forma icosaédrica y tiene un ADN circular de doble cadena de aproximadamente 8.000 pares de bases. Siguiente, por favor. Bueno, el genoma se encuentra dividido en tres partes principalmente, que es la región temprana, la región tardía, la región larga de control o no codificante, pero funcionalmente se va a dividir en cuatro. Entonces, en la región temprana vamos a encontrar los genes E1 y E2 que van a regular la replicación y la transcripción viral. También vamos a encontrar E5, E6 y E7 que van a codificar proteínas con alto nivel oncogénico. Entonces, digamos, el E6 lo que va a hacer es que se va a pegar a la P53 para así activar la telomerasa e inhibir la apoptosis. Y la E7 va a hacer lo mismo, pero se va a pegar a la P105RB. En la región tardía vamos a encontrar L1 y L2 que lo que van a hacer es van a codificar proteínas que van a formar la cápside, es decir, es más estructural. Y ya en la región larga de control se van a localizar las secuencias de ADN que van a ser promotoras para la replicación del genoma viral. Así es. Entonces, de este virus hay que entender un poco el genoma, porque primero es una enfermedad muy frecuente y segundo para poder entender la vacuna. Tiene dos grupos de genes, uno de expresión temprana, que van desde el 1 hasta el E7, de 1 hasta el E7, y los otros de expresión tardía que son L1 y L2. L1 y L2 codifican para proteínas y hacen parte de la cápside, principalmente L1. En realidad la función de L2 no se conoce con tanta exactitud, mientras que el resto de los genes participan en la transcripción del virus. Como esto es un virus DNA que se inserta al genoma de la célula huésped, pues estos genes E6 y E7 se van a insertar en un sitio específico del genoma, no en cualquiera, de tal forma de que E6 va a interferir, o el producto de E6 va a interferir con el producto de P53 y el producto de E7 va a interferir con el producto de RB. ¿Por qué hago tanto énfasis con que el producto de este interfiere con el producto de este? Porque en cáncer se observa con frecuencia que hay mutaciones del gen del P53 o hay mutaciones del RB y producen un producto defectuoso. Pero acá el producto de P53 está íntegro y el producto de RB está íntegro, solo que estos genes producen otro producto, otra proteína que interfiere con el producto de P53 y RB, pero esos genes no hay ninguna mutación en esos genes.
Sí. Entonces, en la historia, bueno, los virus de la familia Papilomaviridae fueron clasificados inicialmente como una subfamilia de los Papoviridae en 1962, pero en el 2002 se reclasificaron como una familia independiente. En 1977 se identificaron las clases de los dos primeros serotipos, BPH1 y BPH2, y adicional también se completó la secuencia genómica de BPH1. La primera vez que se hizo referencia a que era un proceso infeccioso que tenía que ver con el contacto sexual fue en 1842 por Domenico Rigoni. Y ya en 1907 por Giuseppe Ciuffo se conoce el origen infeccioso de las verrugas. Pero no es hasta 1983 que se relaciona el BPH como una causa del cáncer cérvico-uterino. Bueno, epidemiología. Entonces, el tipo viral oncogénico predominante en todo el mundo es el 16. Los genotipos 16 y 18 causan aproximadamente el 70% de los cánceres cervicales a nivel mundial. En Colombia presentan una prevalencia del 63.1% y causan más de la mitad de las neoplasias intraepiteliales cervicales o adenocarcinomas in situ. La incidencia por BPH cambia de acuerdo a la edad. Entonces, es más frecuente en mujeres menores de 30 años y va disminuyendo con la edad, pero en Colombia, a partir de unos estudios, se ha reconocido que vuelve a aumentar a partir de los 54 años. En relación con la mortalidad de cáncer uterino, en los últimos 25 años ha disminuido, especialmente en los últimos 10. La mayor prevalencia de BPH de alto riesgo oncogénico está en África y América Latina. Y el BPH 16 es el más frecuente en el mundo, como ya lo había dicho, pero excepto en Indonesia y Argelia, que el más frecuente es el BPH 18. Siguiente, Sí, si ustedes ven acá en este mapa, las regiones de rojo más oscuro son los países con más incidencia. Colombia está como en naranjita. Colombia en una época, digan ustedes, hace 20, 30 años, tuvo el deshonroso lugar de tener como el segundo lugar del mundo, la segunda ciudad del mundo, donde era más frecuente el BPH, que era en la ciudad de Cali. Gracias a todas las campañas de prevención, el uso de preservativo, también ahora con la vacuna, pues ha disminuido la incidencia de BPH en Colombia. Ya no es la primera causa de cáncer. ¿Cuál es la primera causa? ¿Cuál es el primer cáncer en mujeres en Colombia? Sí. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente, no solo en Colombia, sino ahora en el mundo, y ya el cáncer de cervix bajo segundo lugar. Bueno, transmisión. Entonces, el virus del papiloma humano puede ser transmitido, principalmente, digamos, las infecciones en el cuello uterino y en la vagina, en general se transmiten por contacto sexual, pero pues también puede ser por instrumentos médicos inadecuados esterilizados y juguetes sexuales. Otra forma también de transmisión, aunque es menos frecuente, es en el momento del parto de madres a hijos y pasa cuando tienen verrugas genitales en el canal vaginal. En estos casos puede producirse en el niño un cuadro denominado papilomatosis laringea. Las verrugas vulgares pueden autoinocularse por transmisión por contacto de la piel con la verruga. Siguiente, por favor. Sí. Ustedes allá ven mi cursor cuando se mueve. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, acá, por ejemplo, ustedes no saben mucho, están apenas aprendiendo. Esto no corresponde a una verruga por BPH. Esto parece más bien un virus del molusco contagioso o la forma umbilicada que tiene. Principal forma de transmisión sexual, pero las verrugas se adquieren por contacto directo. Ni idea contacto directo con quién, seguramente otro humano, pero son, bueno, ya veremos que las verrugas de la piel son muy frecuentes. Listo. Sí. En las patologías causadas por BPH, entonces hay benignas y hay malignas. Dentro de las benignas vamos a encontrar las verrugas, los condilomas acuminados, los papilomas laringeos. Y dentro de los que nosotros vamos a hablar.
Y dentro de las malignas hablaremos de epidermodisplasia verruciforme, cáncer cervical, cáncer anogenital y cáncer orofaríngeo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de las no malignas encontramos las verrugas, que son tumores epidérmicos benignos muy frecuentes, que afectan la piel y mucosas de los niños y adultos. Se caracterizan por lesiones poco levantadas, verrugosas y verrugosas. Siguiente, por favor. Bueno, epidemiología. Está entre las 10 dermatosis más frecuentes, predominante en niños y adolescentes. Disminuye durante la vejez. Se presentan en 5 a 27% de los casos con VIH y puede ser una enfermedad ocupacional de los carniceros por BPH2 y 7. El periodo de incubación es de semanas a un año. Y de acuerdo a la organización del DNA se pueden clasificar en género, bueno, tiene 5 clasificaciones, pero los principales son alfa y beta. El alfa, que incluye tipos cutáneos y mucosas genitales, y el beta son relacionados con la epidermodisplasia verruciforme. Estos son tumores benignos autoinoculables. Puede presentar fenómeno de Koffner, que es que hay producciones hay producción de lesiones semejantes en donde hubo el traumatismo. Siguiente, por favor. ¿Dónde leíste eso del fenómeno de Koffner? Lo leí en un libro que se llama Dermatología de Arenas. Sí, señor. Eso es una cosa muy específica, digamos, de dermatología, por eso te preguntaba. El fenómeno de Koffner, que se escribe K-O-V-N-E-R. Yo creo que en ¿cuántos años cumplí este año? 21 años que llevo dando, imagínense, 21 años que llevo dando este curso. Yo creo que nunca nadie me había hablado del fenómeno de Koffner y la mayoría de médicos, es más, lo desconocen. Si uno no me lo sabe, no pasa nada, eso es muy dermatólogo. Pasa, por ejemplo, con verrugas, pasa con esa enfermedad que yo les hablaba, de fitodermatosis, que uno se rasca y por el sitio donde hizo el rascado como que se autoinocula el virus, entonces le puede quedar así toda la línea con las verrugas o toda la línea con las vesículas. A eso se refiere el fenómeno de Koffner. Sí, señora. Bueno, manifestaciones clínicas. Bueno, es crónica e impredecible, puede durar de meses a años, y en las personas que tienen VIH van a ser más abundantes, generalizadas, y van a ser más resistentes al tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, se van a clasificar en 3: verrugas vulgares, verrugas planas y verrugas plantares. Entonces, dentro de las verrugas vulgares se llaman popularmente mezquinos, se observan en cualquier parte de la piel, principalmente en cara, antebrazos y dorso de las manos. Tienen un color piel o son grisáceas y pueden relacionarse con conjuntivitis y queratitis. Siguiente, por favor. Las verrugas planas o juveniles hacen cierto relieve sobre la piel y son de color de la piel o un poquito eritematosas. Predominan en cara y dorso de las manos y pueden relacionarse con verrugas vulgares y papiloma laríngeo. Siguiente, por favor. Sí, mire, me vuelvo un momentico. Las verrugas vulgares, que esta sería la imagen, es lo que la gente llama o esta. Lo que pasa es que tienen demasiadas, ¿no? Y eso no es lo usual. Lo usual es que la persona tenga como una, ¿sí? No tenga tantas. Las verrugas vulgares aparecen más en las zonas de contacto, como en las manos, y le llaman los mezquinos. Otros le llaman, aparecen también los pies, le llaman ojos de pescado, le llaman la gente, y son más frecuentes en niños y pues son benignas, y como les digo, lo usual es que aparezca una, dos, pero pues que no haya tantas. La verruga plana, eso es menos frecuente. Algunas pues como que quedan permanentes incluso en la edad adulta. Esta imagen sería la más típica de lo que es una verruga plana. Verrugas plantares, Las verrugas plantares o ojos de pescado se localizan en plantas o entre los dedos de los pies. Si son solitarias y profundas, estarán relacionadas con BPH1, y si son múltiples, van a estar relacionadas con BPH2. Presentan un color blanco amarillento y
con algunas zonas oscuras o hemorrágicas y son dolorosas a presión. Bueno, tratamiento, se utiliza el cloruro de sodio, glucosa, magnesia calcinada o lactato de calcio. Pero la más usada y sencilla de aplicar es el ácido salicílico, que lo que va a hacer es que va a quitar el exceso de queratina, entonces va a quitar pues todas las verrugas y demás, y además va a provocar la descamación de la capa córnea de la piel. Siguiente, por favor. Intentan una cantidad de sustancias químicas, diferentes sustancias químicas, como para eliminar ese exceso de queratina, pero digamos, hay que aplicarlo de aplicación de varias veces. Digamos que lo mejor es una crioterapia. Crioterapia quiere decir que van donde un dermatólogo, le aplica nitrógeno líquido, que sale como si fuera una pistolita, donde sale nitrógeno líquido. Eso produce una congelación y una necrosis de la lesión que después se va a caer. Eso no es que no duele, eso sí duele. Miren este niñito, seguramente no sé si acá era porque ya le habían aplicado algo, pero estas lesiones así que ustedes están viendo lineales, es seguramente por autoinoculación por rascado, que correspondería a ese fenómeno de Koppner, que es algo que no tienen que saber, la verdad, que me llamó la atención que ella lo menciona. Bueno, siguiendo con el tratamiento, especialmente en verrugas planas, también utilizan el ácido retinoico que por vía tópica. Entonces, pues es la forma ácida de la vitamina A, es un irritante que va a estimular al recambio de las células epidérmicas y lo que va a hacer es que va a soltar o reduce la cohesión entre las células de la capa córnea. También como otro mecanismo estaba la criocirugía, que es de la que hablaste ahorita, y para la región anogenital son útiles la podofilina, que tiene como componente principal la podofilotoxina, que lo que hacen es que van a inhibir el crecimiento celular y también van a dañar el tejido epidérmico, pues, que se quiere, van a causar necrosis. Los condilomas acuminados es una dermatosis producida por PPH, especialmente 6 y 11, y afecta preferiblemente la mucosa anogenital y anal y se caracteriza por tener verrugosidades. Siguiente, por favor. Esa foto no me convence para condiloma acuminado. Yo creo que más de un compañero se está mirando eso, está diciendo miércoles tengo condiloma acuminado. Porque eso, lo que pasa es que lo ponen en el buscador y pues aparecen diferentes imágenes y eso corresponde a algo que se llama pápulas perladas, el que lo tenga sí puede buscar eso y ver que es una condición benigna. Bueno. Sí, sí. Bueno. Esto sí es completamente anormal, ¿no? Sí, pero qué pena. Bueno, en epidemiología se estiman 1 millón de casos por año, predominan los adolescentes y en adultos, pero también puede presentarse en niños. Cuando se presenta en niños es porque ha habido abuso sexual. Hay alta prevalencia en mujeres de menos de 25 años de edad que tienen actividad sexual y en los últimos 35 años ha aumentado. Muestra relación con sífilis, herpes simple e infección por clamidia y VIH. Siguiente, por favor. Sí, quiero que los niños, bueno, y las niñas también, porque es importante que lo distingan por esta imagen, nuevamente insisto. Busquen ahí en su Google, coloquen pápulas perladas y vean pues que es una condición benigna, que no corresponde pues a ninguna enfermedad y a ninguna infección, y busquen otras que vean el condiloma acuminado. Es que el condiloma acuminado es como si les estuviera saliendo un coliflor encima, una verruga encima, ¿cierto? Mientras que las pápulas perladas es una condición benigna. Algunos hombres tienen unas poquititas y otros pueden tener unas más grandes y más hipertrofiadas, digamos, pero es una condición benigna
para que lo aprendan de una vez y después no vayan por allá a producir la separación de una familia cuando el esposo llegue con eso, o ustedes, la novia, cuando se los mire y les diga que ustedes tienen quién sabe qué enfermedad y los rechazan. Bueno. Listo. ¿Está ya? Tan feo. Sí, esta sí claramente esta sí es un condiloma, ¿cierto? Que son como pues que acá estamos revolviendo. Estos son usualmente los tipos de papovirus 6 y 11, que son los que producen pues este tipo de lesiones. Pues me llama la atención las imágenes que ustedes están colocando, no sé cómo hicieron la búsqueda, porque les aparecen lesiones en niños, y pues es muy raro en un niño, que yo veo un niño con eso, y no es un niño abusado. Usualmente lo usual es poner una imagen de un adulto con eso, ¿no? Una imagen de un... bueno, el tratamiento es más o menos el mismo de las verrugas, o le ponemos una sustancia química como la podofibrina o algún otro tipo de ácido, pero lo que más fácil hacemos es la criocirugía con nitrógeno líquido para producir la necrosis de papiloma laríngeo. Listo, buenas tardes. Esta es la última enfermedad no maligna que vamos a ver. Los papilomas laringios o papilomatosis respiratoria recurrente son unas masas exofíticas que salen en el tracto respiratorio, pero predominantemente salen en la laringe. Se ubica más que todo en las cuerdas vocales. Es un tumor benigno. Los tipos relacionados de virus en esta enfermedad son el BPH6 y el 11. Este tipo de papilomas es el 12% de los papilomas que pues se conocen y hay o sea, se encuentran reportados. Los síntomas de en el niño o en el adulto, en el niño va a ser más agresivo, pues porque son más pequeños, la vía respiratoria es más pequeña, se van a obstruir más rápido. Bueno, los síntomas son ronquiera, dificultad respiratoria, tos crónica y dificultad para tragar. Ahí podemos ver ¿Cómo se infecta el niño? Los vocales. El niño por parto, por la vía del parto. Y pues los adultos pues por contacto sexual, orogenital. Bueno, la papilomatosis laríngea, la gran mayoría se dan por paso por el canal del parto con una madre que tenía, miren que los serotipos son los mismos del condiloma acuminado, es decir, 6 y 11. Y se observa más pues desde el nacimiento un niño que es disfónico y es bien difícil de tratar porque les empiezan a quitar esos condilomas de las cuerdas vocales y después quedan cicatrices, una cuerda vocal que no vibra, entonces una voz a veces tiene una voz extraña. En los adultos se ve con menos frecuencia, se puede ver como un fenómeno ocupacional, incluso los médicos cuando están haciendo pues esas fulguraciones que antes habían todos sus vapores, de que cuando quemaban como en caliente los condilomas, en un frío. Está descrito que pueda pasarse por una práctica de sexo oral con una persona que tuviera condiloma, pero el riesgo es muy bajo. Si no, imagínense la cantidad de gente que tiene condiloma, imagínense la cantidad de gente que tendría papilomatosis laríngea. Y eso casi no se observa. Bueno, el diagnóstico... El tratamiento, venga, es para adelantar. El diagnóstico, pues ahí ellos lo tienen, van al otorrino, oye, estoy ronco, el niño está ronco, le hacen una laringoscopia, le ven las cuerdas vocales y de ahí tratan de hacer las resecciones, bueno, cantidad de cosas, pero como les digo, una cosa es quitarse y otra cosa es que la cuerda vocal le quede bien y recupere por completo la voz. Y recibido, a cada rato vuelven a aparecer. Listo. Con las malignas, epidermodisplasia verruciforme. Esta enfermedad es un desorden o defecto genético cutáneo y se asocia con la susceptibilidad a las infecciones del virus del papiloma 5 y 8.
Entonces son neoplasias premalignas o malignas. Son múltiples. Por lo general empiezan en el pecho como manchas grandes y se puede confundir con una ¿qué? Con una tinea versicolor, perdón. Regularmente estas manchas o las verrugas salen en el torso, en la cara, en las manos y en los pies. Los tipos de virus relacionados, ya les dije, el 5 y el 8 son los más frecuentes y con mayor potencial oncogénico. El menor potencial oncogénico son el 14, 17, 20. Los casos más documentados son en la etapa de la infancia con el 61% y en menos en la lactancia con el 7%. Hay muy pocos casos en el mundo, hay 300 más o menos documentados a nivel mundial. Y ya, siguiente, por favor. Bueno, la epidermodisplasia verruciforme, que otro, no tengo una buena foto, una foto taquillera de epidermodisplasia verruciforme. Está en la próxima, profe. Y también se llama enfermedad de Lewandowski. Esa sí es una foto taquillera. La epidermodisplasia verruciforme es la que se conoce popularmente con el nombre del síndrome del árbol. Del árbol, sí, del hombre árbol. Son personas que no tienen la inmunidad, tienen un defecto de su inmunidad que no permite controlar la producción de este virus. Los niños, digamos que en parte no tienen una inmunidad todavía madura y por eso uno observa a los niños. Los vecinos, ustedes ven que son mucho más frecuentes en los niños. Pero estos tienen un defecto grande y el virus prolifera exageradamente y se produce esta condición llamada epidermodisplasia verruciforme. No es un cáncer, no podemos decir que es un cáncer, pero sí que es una proliferación desordenada, no maligna del virus. Enfermedades huérfanas raras, epidermodisplasia verruciforme, sí está dentro del listado de las enfermedades huérfanas. Bueno, esto ya hablamos, no vamos a entrarnos en detalle de esto porque ya lo hablaron. Listo, vamos al cáncer cervical. ¿Quién va a hablar? Yo, profe. Dale. ¿Te vuelves al anterior, porfa? Para explicar un... ¿Quién es yo? Daniel. ¿Y Daniel, por qué no prendes tu cámara? Ahí está prendida. ¿Alguien está viendo a Daniel? Sí, señora, ahí está. Corre la flechita para un lado. No veo a Daniel por ninguna parte, los veo a los otros niños, no veo a Daniel ni siquiera cuando habla. Hola. Daniel apareció, ya apareció. ¿Ya? Daniel. Bueno, la otra era no, ya todo lo que dijimos, ya. Ok, bueno, dentro del cáncer cervical, es un cáncer que se da en el cervix. Es un cáncer que se relaciona al 100% con el BPH. Es muy común. Tanto de todas sus formas de cáncer. La que más predomina es el carcinoma epidermoide y después el que le sigue es el adenocarcinoma. El restante son carcinoma escamocelular y neuroendocrino, pero son muy raros de encontrar. Podemos encontrar dos etapas o dos fases de este cáncer. La primera es el cáncer microinvasivo, que es como el mejor pronóstico. No suele invadir tejidos conjuntos o hacer metástasis. El que ya es más peligroso y ya tiene un pronóstico mucho peor es el macroinvasivo. Es un cáncer que normalmente tiende a invadir tejidos cercanos, ya puede ser vejiga, uréteres, vagina o el recto, más que todo toda el área peritoneal. Y tiene un pronóstico muy malo en el que cuando suele ser muy invasivo produce la muerte pues, de la persona.
El tratamiento para estos cánceres es la histerectomía junto con la extirpación de los ganglios linfáticos de la zona. El cáncer masivo se acompaña de radio y quimioterapia. Siguiente, por favor. El cáncer de ano es un cáncer que se produce en el tercio inferior del recto. Se categoriza como un carcinoma escamocelular. El 90% de los carcinomas escamocelulares es producido por VPH. Y el 90% de estos es producido por las cepas 16 y 18 del VPH, que son como las más cancerígenas. De estos es muy similar dependiendo como la manifestación, el estadio en que se encuentre, se va a realizar, pero en general siempre se hace cirugía y cuando ya es muy agresivo se acompaña de quimioterapia. Siguiente. Y ya el último es el cáncer orofaringio, que este es peculiar porque digamos que su principal causa no es el VPH, se asocia más al consumo de cigarrillo. Este es más común en hombres que en mujeres y suele encontrarse entre el paladar blando y el hueso hioides. Suele hacer metástasis a ganglios que se encuentran en la cabeza y el cuello. Esto depende en dónde se vaya a manifestar el cáncer, pero los lugares más comunes en el que suele aparecer en un 47% es en la base de la lengua, como está en la imagen, y el 46% sería en las amígdalas. En estos casos, la clínica demuestra cuando ya el tumor ha crecido bastante y ya empieza a tener problemas como disfagia o dolor y pues claro, la masa en el cuello. Cuando se toman biopsias y al no ser muy común, se suele hacer una prueba que es la prueba de Ki-67 y de, qué pena, profe, se me olvidó, y de P16. Son las dos pruebas que se hacen para el diagnóstico de VPH. Siguiente. Sí, recuerden que el cáncer orofaringio, como él bien lo dijo, la primera causa no es el virus del papiloma humano, pudiera algunos casos estar asociados, igual que cuando hablábamos de la papilomatosis laringe en adultos. Si estuviera tan asociado, imagínense la cantidad de gente que es portadora de VPH, tanto hombres como mujeres. Si eso estuviera tan asociado al cáncer orofaringio, pues nadie haría prácticas de sexo oral nunca. ¿Sigue? Listo, profesor. Bueno, llegamos a la vacunación. Este uso de las vacunas es profiláctico y pues se da con el fin de prevenir lesiones premalignas o preneoplásicas. Su aprobación fue en el año 2006. Los tipos que hay hasta el momento y los que encontré son 3. El Gardasil 4, que es tetravalente, y el Cervarix, que es bivalente, tiene dos cepas del virus. El 9 fue aprobado por la FDA en el 2014, pero pues aquí en Colombia no lo está. Las vacunas están compuestas por VLP, que son partículas similares al virus. Estas partículas son producidas tecnológicamente por ADN recombinante a partir de la proteína L1, que es la proteína más grande de la cápside del virus. Tiene unos adyuvantes, que son sales orgánicas, que lo que hacen es favorecen a la estimulación del sistema inmunitario y ayuda a las células presentadoras de antígenos pues a reconocer este tipo de virus. Ven, César, ¿cuál es la diferencia entre Gardasil y Cervarix? Pues básicamente es la unión de los virus en una sola vacuna. O sea, en el Cervarix solo hay 2, que es para el virus 16 y el 18. Y el Gardasil, el 6, 11, 16 y 18. Exactamente. Entonces, si uno va a escoger una vacuna, pues prefiere ponerse el Gardasil.
Sí, porque proviene contra el condiloma combinado y contra los dos virus más frecuentes, los dos tipos, se dice tipo no los genitales. o no serotipo, que son 16 y el 18. Recuerden que con esta vacuna hubo hace unos años todo el cuento de que por allá en ese pueblo de la costa de la histeria colectiva, y eso está escrito únicamente en Colombia. No ha sido escrito nada más. Entonces, pues yo les recomiendo a todas las que no se han puesto la vacuna, no importa, pues la idea es ¿a qué edad se recomienda poner la vacuna, César? Pues aquí en Colombia está recomendada pues en todo lado, ¿no? A partir de los 9 años, de 9 a 15 años. Exactamente, es como la idea para no haber iniciado la actividad sexual. Pero de todas maneras, si ustedes ya iniciaron la actividad sexual, cuando han ido sus citologías, tienen citologías normales, o si tuvieron una citología que no era muy normal y les hicieron una prueba para ver qué virus tenía y no tienen 16, ni 18, ni estos virus de alto potencial oncógeno, pues aún están a tiempo de ponerse la vacuna, no solo las niñas, sino también los niños. Bueno, Sí, vacunas, ya, nada. Y niños, ¿y ustedes por qué no van a hablar nadie? ¿Y por qué no hablaron nada de poliomavirus? ¿Por qué se lo saltaron? Creo que porque nosotros cuando te enviamos el correo, pues las enfermedades que tú nos subrayaste eran solo del VPH. Claro, pero estoy casi segura que es que no me mandaron. Claro, yo subrayo lo que me mandan, pero la tarea de ustedes es ver qué virus les corresponde. Ustedes, yo estoy casi segura que no me enviaron nada del polioma. Es decir, el virus en la exposición dice adeno y familia Papoviridae. Y entonces ahí tienen que mirar los virus del polioma. Y ustedes ni siquiera me los enviaron. Creo que voy a revisar el correo, pues tengo tantas cosas. Pero creo que si no me los envían, pues no me los puedo señalar. ¿Por qué no incluyeron los virus del polioma? Ni siquiera en el correo. ¿Alguien de ustedes tiene ahí, debe tener el Word que me enviaron? Ya, profe, un segundito. Revisen por favor a ver si fue error mío. No sé si se vea. O compártele tú la... Sí, espera, es que No, no lo tengo es decir, yo lo que quiero es, yo les subrayé unos. Dentro de lo que me enviaron, ¿estaban los virus del polioma? No, señora. Ah, pues a eso me refiero. ¿Cómo se los voy a subrayar si ni siquiera incluyen los virus que les colocan en la exposición? Yo no sé exactamente qué virus le corresponde a cada uno. Yo no sé cuántas familias le corresponden. Yo no sé si los ya están con los adeno. Algunos sí lo sé, otros no lo sé. Entonces, si no me mandan todos los virus, pues no se los voy a señalar, obviamente, porque no me los enviaron. Profe, pues, ¿quieres que te hablemos del poliomavirus? Y pues, ¿ya? A ver, dime qué sabes de poliomavirus. Bueno, en su estructura sé que son pequeños, de 45 nanómetros, son desnudos, tienen una cápside también icosaédrica y al interior tiene un genoma con doble cadena circular de ADN. Son virus difíciles de cultivar, es frecuente verlos en humanos que no producen enfermedad a menos que el paciente se vuelva inmunodeficiente. Tienen unas proteínas de expresión de membrana, entonces está la T, la mayúscula y la minúscula. Entonces está la regulación de transcripción del ARN mensajero temprano y tardío y la replicación del ADN, estimulando el crecimiento celular y la transformación. Y la T minúscula es la replicación del ADN vírico.
Esos serán los de expresión temprana. Los de tardía, entonces vamos a encontrar BP1, BP2 y BP3. La BP1 es proteína principal de la cápside y proteína de unión vírica. BP2, proteína menor de la cápside y BP3, proteína menor de la cápside. Vamos a encontrar dentro de los virus, entonces, el poliomavirus BK, que fue descrito por primera vez en 1971 en un trasplante renal. La epidemiología, bueno, la infección primaria suele ocurrir en la primera década de la vida y es probable que la diseminación tenga lugar mediante la transmisión respiratoria. En inmunocompetentes es pues no patógeno y tiene una sobreprevalencia en adultos del 90%, la BBK. La OMS dice que, pues según lo que vi en un artículo, decía que es un posible agente carcinógeno, carcinogénico. Funcionalmente están formados por 3 regiones estructurales, como la anterior, temprana, tardía e intermedia. En la temprana va a codificar 2 proteínas, el antígeno T largo y el antígeno T corto, como lo había explicado ahorita. La región tardía codifica 3 proteínas de la cápside denominadas BP1, BP2 y BP3. Estas van a ser las responsables del ensamblaje de la cápside viral y de la liberación de viriones desde las células infectadas. Y en la región intermedia... Para un momento, por favor. Los virus del polioma se parecen mucho a los del papiloma. De hecho, antes estaban en una sola familia que se llamaba Papoa-Viridae. Y esa familia incluye los virus del papiloma y los virus del polioma. Muy parecidos en su estructura, unos virus de simetría icosaédrico, DNA, virus desnudo. Los virus del polioma, ¿cuáles son los virus más importantes del polioma? Paula, o cualquiera de tú. JC y BK. El BK y el JC. Los virus JC y el virus BK. ¿Puedo agregar una cosa? Los virus JC y los virus BK. Son virus que ocurren en inmunosuprimidos. Normalmente no ocurren en las personas. ¿Qué significa BK y JC? Respuesta en Pues 5. lo que sabemos de BK es que tiene preferencia por los riñones y por la vía urinaria. O sea, No no, estoy diciendo qué significa. La pregunta es ¿qué significa? ¿Por qué se llama BK y por qué se llama JC? Y la respuesta me la tienen que dar tan pronto yo lo pregunte, porque no voy a quedarme esperando que le pongan en Google allá en sus pantallas y lo empiecen a leer. Entonces, hay una nomenclatura porque se llama BK y JC. ¿Qué enfermedad producen los virus BK? Producen nefropatía en pacientes trasplantados. Y también en algunos casos también son productores de cistitis hemorrágica. nefropatía hemática, estenosis uretral. Producen enfermedades más que todo. Bueno, este es el problema de estas exposiciones, ¿cierto? Que no lo preparan, ponen Google y empiezan a leer de la pantalla, entonces es muy difícil. El virus JC, ¿qué produce? Afinidad del sistema nervioso central. ¿Cómo se llama la enfermedad del sistema nervioso central? Puede provocar meningitis. Leucoencefalopatía multifocal. Lee bien la pantalla o dale otro buscador para que te salga completo. No estoy leyendo la pantalla, profe. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿En quiénes da esta enfermedad? ¿Pacientes con VIH? Pacientes con VIH. ¿Por qué, si más o menos tienen idea de estos virus, por qué no lo presentaron? Me sigue la duda. Porque ustedes fueron uno de los que me preguntaron varias veces, ¿por qué no me preguntaron si vieron que no se lo subrayé, pero porque no estaba en lo que ustedes me mandaron? Porque no me preguntaron, doctora, ¿y de estos hablaron? Nunca lo preguntaron. Bueno, entonces desafortunadamente ustedes son un grupo que tenían una muy buena exposición, pero la nota les va a bajar mucho por
no haber incluido los virus del polioma, por no haber preguntado, ¿cierto? Doctora, no nos subrayó esto lo incluimos. La regla del juego es así, ¿no? Yo subrayo lo que me mandan. Yo no les voy a hacer la tarea de complementar cuáles son los virus que les toca. Bueno, para todos. Pues igual yo creo que te podemos seguir hablando porque, o sea, no lo incluimos en las diapositivas porque realmente dijimos como, bueno, o sea, la verdad sí fue un error de nosotros, pero pues creo que todos leímos, o sea, en el Drive nosotros tenemos información, en el de nosotros tenemos información acerca del poliomavirus. Si quieres te podemos seguir hablando, pues no tenemos la presentación, pero pues sí te podemos seguir hablando de eso. Y Paula, bueno, a ver, ¿qué es la leucoencefalopatía multifocal progresiva? Señora. ¿Qué es la leucoencefalopatía multifocal progresiva? La encefalopatía, bueno. Voy a poner a todos mirando para el techo, me lo acabo de inventar. Profe, pues como han... No, me voy a inventar que todos me van a exponer con una venda en los ojos. Profe, pues como en los inmunocomprometidos como VIH, pues es como la reactivación del virus y como tal es la respuesta a la reactivación al virus en esas personas, entonces pues lo que va a provocar es ese tipo de enfermedades. También estaba leyendo o vi que también provocaba la meningitis. César, no me estás diciendo nada, no me estás diciendo la respuesta. Bueno, listo. Entonces, Paula, me ibas a seguir hablando de algo que no sabes. Entonces, pues, aprendizaje para toda la vida. Bueno, listo, niños. Preguntas de los grupos de mañana, ¿qué más quieren saber, preguntar? Pues sí, es que nosotros explicamos poxvirus y entre esos está pues la viruela. Sin embargo, hay una enfermedad que se llama viruela de los monos y tú no la mencionaste en el archivo. ¿Toca hablar de ella? Yo no la mencioné en el archivo. A ver, yo no menciono nada en el archivo. Pero si tú ves, yo les escribí, parece que igual me pasa cuando es presencial. Yo le mando la información a uno y yo no sé si es que no todos leen el correo. Exactamente en poxvirus, les dije, hay muchas enfermedades de poxvirus que dan en animales. Me hacen una tabla donde aparezca animal, el nombre del virus, endémico en los humanos, porque se pasa más a los humanos en qué parte del mundo, y en América si se ha presentado, y en qué año se ha presentado, y cuántos humanos afectó. Eso se los escribí en un correo. De eso sí estoy segura. Listo, profe. Ahí está el monkeypox, yo no les dije cuáles eran los virus, los poxvirus de los humanos, de los animales. Eso les corresponde a ustedes. Eso es monkeypox, tanapox, si hay más virus. Eso los tienen que colocar en una tabla, porque es que hacer una tabla es difícil, porque hay que encontrar